Bueno, pues, agradecido con el Señor nuevamente, ¿verdad?, por esta nueva oportunidad que nos permite hoy sábado de estar una vez reunidos y agradecido en todo momento. Y nos presentamos, ¿verdad? Presentémoslo al Señor, amadísimo Padre. Me presento ante ti con un corazón dispuesto a recibir y atesorar esta palabra. Asimismo te pido que me permitas ser hacedor de esta palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Fíjense que vamos a leer. Hoy pues estábamos con la palabra, con el Señor y un hermano más. Y pues el Señor me llevó a Mateo 15, para que lo leamos. Mateo 15 en adelante. Me dicen cuando lo tengamos. Mateo 15. Mateo está antes de Marcos, antes de mi Malaquía. ¿Sí? ¿Lo tenemos? 15:1. Miren lo que nos dice aquí. El texto está ahí. Lo que contamina al hombre. O sea, entienden, ¿verdad? Hombre o mujer, pero se refiere a la contaminación. Entonces dice, se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros, dice, quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Entonces podemos ver que en su momento hay personas queriendo corregir a otro, vamos a llamarlo de una manera así, porque aquí podemos ver que los que estaban aquí eran los fariseos, cuestionando a Jesús. Ustedes saben, los que han leído la palabra, que nadie pudo con Jesús. Sabemos que Él es el todo, en todo y para todos. Y ellos, pues como sabían las escrituras, ellos querían cuestionar a Jesús en su manera en la parte humana, llamémoslo de esa manera, creyendo que sabían más que Jesús. Podemos ver todas lo que lo cuestionaron y en un momento nunca pudieron con Jesús, porque Jesús siempre, recuerden que Él escudriña mente, corazón, todo, alma, todo. Entonces no hay quien pueda esconderle algo. Repito el 3. Respondiendo él les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Ellos pasaban en tradiciones, y así mismo todavía es infinidades de pueblos con tradiciones, con ferias, y sabemos en el Señor, y también el Señor lo sabe, que la gente hace ferias, pero no lo hacen para el Padre, no lo hacen para Jesús, no lo hacen para el Espíritu Santo, sino que muchas veces el Señor ha permitido decirlo, sino que ahora, ¿cómo dice? Sus propios deleites para hacer sus concupiscencias. Así está, así es, porque lo que hacen es eso, cuando lo que están es haciendo cosas de hombre, tradiciones, ¿verdad? 4. Porque Dios mandó, dice, diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, dice, muera irrepresiblemente. Pero vosotros decid: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, dice, todo aquello con que pudieras ayudarte, ya no ha de honrar, dice, a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Y miren lo que dice el Señor aquí: hipócritas, bien profetiza, dice, de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo
de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Podemos ver a través de lo que se escucha, ¿verdad?, por los hermanos, que ahorita lo que hay es un temor por la situación que hay en el mundo. Pero en realidad arrepentimiento no tiene. Y eso es lo que tenemos que entender. Entonces hay un temor. Están queriendo honrar a mi Padre Celestial, al Señor Jesucristo, a su Espíritu Santo, pero Él sabe que en el corazón no está. Entonces la gente está clamando en un momentito de desesperación, pero solo reciben el milagro o el favor y siguen siendo las mismas personas. Debemos de cambiar ya no podemos seguir en la misma situación de que, por ejemplo, en el Señor, lo hemos dicho muchas veces, cuando curó a los leprosos, ¿cuántos eran? Eran 10. ¿Cuántos agradecieron? Solo uno. Los otros brillaron por su ausencia. ¿Por qué? Porque se fueron a lo que demanda el Señor aquí, lo que dicen, a las tradiciones. Fueron a presentarse a los curas o lo que fuera, qué sé yo, en aquellos entonces, a las tradiciones. Mientras que uno de ellos fue a donde nosotros estamos, a Jesús, con Jesús, porque allí es donde nosotros debemos estar siempre, y es con Jesús. No sé si tiene el texto alguien de el que recuperó la vista, ¿cómo es que se llama? Que Jesús le dio la vista. Bartolomé, ¿lo tiene? No, tal vez me lo dicen luego para que podamos ayudar un poco con eso, pero vamos a continuar mientras alguien me lo da por ahí. Por vuestras tradiciones, dice. Los 8, ¿verdad? 7, hipócritas, dice. Bien profetizó, dice, de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. O sea, debemos de saber que nadie puede engañar al Padre, nadie puede engañar a Jesús, nadie puede engañar al Espíritu Santo, por mucho que digan. Él lo dice aquí en la palabra porque Él sabe que honra no hay. Solo en el momento de la tribulación, cuando la gente necesita salud, cuando necesita dinero, cuando necesita que de repente el esposo dejó la esposa o viceversa, pues, o el hijo se enojó, hasta en ese momento es cuando están clamando, pero el Señor sabe que es de labios para afuera, pero sabe que en el corazón no está. Luego dice el 9, pues en vano me honran, enseñando, dice, como doctrinas, mandamientos de hombres. Debemos de saber que nosotros tenemos que andar enseñando como nos enseñó Jesús a usted y a mí. No debemos de estar con mandamientos de hombre, porque el Señor no lo demanda, porque aquí dice, miren, pues en vano me honran, me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombre. O sea, el que está haciendo las cosas en la parte humana como o en carne es en vano, porque Él dice aquí, repitiendo, pues en vano me honran, enseñanzas de hombre. O sea, el Señor le dice a usted y me dice a mí, si no te pones a cuenta estar haciendo las cosas que a mi Padre le agradan, en vano estás haciendo sacrificios de ayuno, de cualquier tipo de sacrificio que quieras hacer, que te levantes en la mañana, que te levantes a medianoche, es en vano. Si no cambia, si no permite que sea Jesús morando en su vida, en su corazón, es en vano. O sea, no va a haber un cambio, no va a haber una transformación, van a seguir siendo las mismas cosas. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando Jesús le dijo a Pedro, por ejemplo, le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Ustedes creen que Jesús le dijo, ¿me amas?, porque en realidad lo amaba? No, sabemos que Pedro hacía un par de días atrás lo había negado, no lo conozco. Y luego le vuelve a preguntar, ¿en realidad me amas? Sabía que no estaba Jesús en su vida, porque si enteramente hubiese estado Jesús en su vida, no hubieran hecho lo que hicieron. Si ellos Jesús solo lo crucificaron y lo enterraron, y ya después al tercer día, al segundo día, ya andaban pescando. O sea, ya andaban en sus costumbres, en su trabajo.
O sea, se habían olvidado. Y si hubiera habido un Jesús en su corazón en ese momento, sabemos que después hizo muchas cosas, muchas señales. Incluso hay una parte donde dicen que la sombra de Pedro, aunque sabemos que no era la sombra de Pedro, sino el Espíritu Santo en él, aún así se sanaba a la gente. Pero en ese momento le dice Jesús a la tercera: Pedro, ¿me amas? Ya no yo, Pedro, como le dijo: Señor, tú lo sabes todo. O sea, él le dice: Jesús, tú sabes enteramente dónde estoy. Entonces tenemos que entender esa parte. ¿En cuál dice? Marcos 10:46. Vamos a leer Marcos 10:46 solo para reforzar nada más lo que hablábamos un poquito atrás con el Señor. Es en Marcos 10. No, lo vamos a leer solo el 52. Está desde el 46 si alguien en su momento lo quiere leer en su casa. Marcos 10, 46, perdón, al 52. Pero ahorita solo nos vamos a ir al 52 porque solo es para reforzar. Y la gente deje de estar solo pidiendo un favor al Señor o un beneficio en el momento y luego seguir haciendo las cosas que al Padre no le agradan. Debemos de saber que los que estamos con el Padre, los que estamos con Jesús, los que estamos con el Espíritu Santo, vivimos una vida plena. Porque estamos como, el Señor me permite poner muchos ejemplos terrenales, llamarlo de esa manera. Cuando el padre de familia, hablemoslo terrenalmente, el hijo se porta bien, ¿y qué puede sufrir el hijo? En nada. Si todo lo que el padre tiene es para los hijos, lo mismo es nosotros. Todos los beneficios de mi Padre Celestial, de Jesús y del Espíritu Santo son míos y pueden ser suyos si está con Él. Pero no solo de momento cuando se vive la tribulación, sino vivir en ese camino. Porque miren lo que nos dice el 52. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida dice, recobró la vista. Pero miren lo precioso aquí. Esas son las partes que el Señor en su momento dice que son palabras escondidas, porque la gente solo se va: recibí el milagro. Pero no se trata solo de recibir el milagro, sino dice aquí, recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Una cosa es que usted recibe el milagro, alegre, regocijado porque lo recibió, pero sigue haciendo las mismas cosas. ¿Dónde? Junto al camino. Recuerden que junto al camino es fuera, no es dentro, porque una cosa es, miren lo que dice aquí, y seguía a Jesús en el camino. Entonces debemos de ver, ¿él recibió el milagro? Sí. ¿Se lo concedió a mi Padre a través de su Hijo? Sí. Pero en agradecimiento, no solo agradecimiento, sino en que ha creído, porque esto no se trata de agradecer, sino de creer en Jesús. Entonces él mira, recibe el milagro y lo sigue. Mientras que los otros 10 leprosos, cuando regresa únicamente a uno, le dice Jesús: bueno, y no eran 10 los que sané, ¿dónde están los otros? Y este que está no es ni de la fe. O sea, a veces son más agradecidos los que están afuera, o los que no son de la fe, o los que no son hijos, más que ni los mismos hijos. Solo repito el 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hay gente que cuando recibe un milagro, solo lo que le piden es, generalmente los que viven interesados por el dinero, es: debería dar una ofrenda. La mejor ofrenda que usted le puede dar a mi Padre Celestial, a Jesús y al Espíritu Santo, es vivir con Él, es tenerlo en el corazón. Él no necesita dinero y debemos de entenderlo. Él lo que quiere es un corazón arrepentido, contrito y humillado para Él. Recuerden que hemos leído varias veces, últimamente no lo hemos leído, pero por ejemplo en Isaías 43:7, Jesús dice el Padre en su palabra: para gloria mía. O sea, nosotros somos la gloria del Padre. Para gloria mía, dice, los creé, los formé y los hice. Pero debemos de estar viviendo esa plenitud con Él y para Él. Luego el 10. Y llamado, dice así, a la multitud. Y llamando así a la multitud, les dijo: oídme. Oiga bien lo que dice aquí: y entended. No está que hay que solo ser un oidor olvidadizo, sino oír
y entendé, y sea hacedor, es lo que da a entender el Padre a través de su Hijo a usted y a mí. No solo un oidor olvidadizo, sino ser hacedor. ¿Qué significa ser hacedor? Es vivir esa plenitud haciendo las cosas que a Él le agradan. No que ahorita la escuché y luego se me olvidó y seguí diciendo boconadas, seguí siendo, por decir, envidioso, seguí siendo chismoso, seguí siendo todo lo malo que puede haber en el mundo. Desconozco el mal de cada persona, pero por decir esa cosa, el bolo deja de beber. Entonces, pero hay que ser hacedor. O sea, ¿qué significa si usted es hacedor? Entonces el guaro me hace daño, entonces dejo de tomar. El adulterio me puede matar porque me puede traer, por llamar, una consecuencia de un SIDA, cualquier otra cosa. Entonces dejo de hacerlo. Entonces es hacedor, oyó. Y entonces eso lo hace. Deja de hacer lo que no le agrada. Oír y entender. No lo que entra, dice, en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Tenemos que ver que hay gente que se preocupa por las comidas, y no es eso lo que contamina al hombre. El hombre se puede comer cualquier cosa, pero no es eso lo que enteramente contamina a un ser humano, ¿verdad? Porque miren lo que nos dice aquí. Entonces, acercándose, dice, sus discípulos le dijeron, ¿sabes? Dice que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra. Pero respondiendo él dijo, toda planta, que no planta mi Padre Celestial será desarraigada, o sea, arrancada. ¿Quiénes son los que estaban cuestionando la palabra en ese momento? Los que no eran hijos. Entonces, ¿por qué? Porque aquí nos dice Jesús muy claramente. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. O sea, será plantada, será arrancada, pues echada al horno de fuego. Entonces podemos ver, ¿quiénes son los que cuestionan? Los que no son hijos, los que no fueron sembrados con un propósito de honra, sino simplemente con un propósito de deshonra, porque Él lo dice en su palabra. Hay personas de las cuales nosotros como hermanos no podemos hacer nada, porque son hijos de perdición. Y podemos ver, por ejemplo, cuando el Señor ha permitido mencionar a Judas y al otro ladrón de la cruz. Uno le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, y al otro no le importó. ¿Y se preocupó Jesús? No, ni siquiera lo terminó, no aparece en ninguna parte. Toda planta, dice, que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Pero oigan bien, entonces, porque leamos el 12. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabe? Dice que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra. ¿Quiénes se ofenden cuando escuchan la palabra? Los que no están haciendo la voluntad del Señor. Porque si alguien está haciendo la voluntad del Señor, la recibe con un regocijo. No sé si se han fijado o les ha pasado en su momento. Por ejemplo, como cuando alguien, el Señor en su momento permite estar dando la palabra y dice, sí, a ustedes los de atrás, al de atrás le dice, Señor, arrepiéntase. Y generalmente la persona lo que hace es voltear a ver para atrás, y si mira a otro dice, pues no era para mí, era para el otro. Pero no, agarre su parte. La palabra es para nosotros los hijos. Entonces tenemos que estar siempre llenándonos de esa palabra, ¿verdad? Entonces, claro, les ofendió, ¿verdad? El que anda en adulterio le dolió cuando le dijeron, sí, a vos adúltero te están diciendo. El que anda en drogadicción, el que anda bebiendo, el que anda fumando, el que es chismoso, cuando decía, así a usted chismoso le están diciendo, claro que le va a doler. ¿Y por qué le duele? Le chima. ¿Por qué? Porque está haciendo eso. Pero en realidad el Señor solo quiere que la gente se corrija. O sea, cambie pues y nos acerquemos cada día más a Jesús. Hoy sí vamos al 14. Y miren lo que nos dice Jesús aquí. Esas son las partes que en el Señor ha permitido, cuando Él me permite hablarlo, decirlo, que la gente debe de entender. Que Jesús no andaba preocupado. ¿Y a quién le dolió la palabra? Ay, venga mi niño. No. Miren lo que nos dice en el 14. Dejarlo, dice. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el mismo hoyo. Jesús no se puso, nunca he visto a Jesús preocupado, chinchoneando a los que no son hijos.
Siempre tuvo el carácter. Aún a los que son hijos, porque podemos ver cuando aún María estaba afuera. Aún sus hermanos estaban fuera. Aún sus apóstoles en su momento les dice, ¿queréis irse acaso ustedes también? O sea, él nunca anduvo, y como, y si les digo, y si se van, que se vayan. Si no son hijos, se van a ir. Y eso es lo que debemos de entender, porque nosotros estamos haciendo lo que al Padre le agrada. Y el Padre, cuando mandó a Jesús, le dice a Jesús, dice Jesús, todos los que me diste, ni uno se ha perdido, más que los que son de perdición. Entonces sabemos que los hijos siempre vamos a estar. Y sabemos que cuando Él nos diga algo que nos duele, es para saber que tenemos que cambiar esas áreas, que hay que corregir esas áreas, para ir siendo cada día que santificado, ser limpiados, ser transformados, ir de, como dice, de victoria en victoria y de gloria en gloria. No de derrota, porque los hijos no estamos para estar en derrota, estamos para estar en gloria. Y eso es lo que debemos de entender. Entonces podemos ver que en ningún momento Jesús se preocupó. ¿Y qué hago para que no se enojen? ¿No? Le preguntó a los apóstoles. No, dice aquí, dejarlos, son ciegos, guías de ciego. Y si el ciego, dice, guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. O sea, está diciendo, no está diciendo Jesús, mira, yo creo que aquel no se va a caer y el otro no. Si siguen a ciegos, o sea, si siguen a hombres, pues, si siguen tradiciones de hombres, ciegos van a caer en el mismo agujero. Vamos a poner un ejemplo que se da en millones de lugares. Por ejemplo, los curas o el papa, o no sé cómo se llama saben que en la escritura dice que no tienen que adorar imágenes. Y ahí están ellos besándole el pie a un pichingo hecho de madera, o hecho de concreto, o de bronce, de lo que sea. Ellos saben. Entonces, son ciegos guiando a otros ciegos. Y viene otro y hace la misma tontera. Y si leyera la escritura se diera cuenta que es un pecado tremendo. Pero como quieren estar siempre seguir doctrinas de hombres, porque dice Jesús aquí, pues en vano, dice, me honra enseñando, dice, como doctrinas, mandamientos de hombres. Se engañan porque quieren. Y los que pueden escuchar, como ellos los que son los curas o los padres, ellos saben que no deben de cargar eso. Y miren a ver si en las profesiones se ponen un santo de Dios en el lomo. Solo ponen los demás, pero ellos no lo tocan. Más que para piquearlos, pues. Pero bueno, el Señor tiene con ellos cada quien, ¿verdad? Ambos caerán, dice, en el mismo hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Oigan bien lo que dice aquí, explícanos esta parábola. Y le puede decir, lo vamos a ver aquí en el Señor. Jesús les dijo, también vosotros estáis aún, dice, sin entendimiento. O sea, no le gustó al Señor, porque es como que yo le diga al Señor, ¿y será que me conviene irme a bailar allá en aquella feria? Ya sé que no me edifica. ¿O será que me conviene irme a echar una cerveza? Sé que no me edifica. O sea, no hay que hacer preguntas los cristianos que ya las sabemos. Hay preguntas necias. Y aquí le dice el Señor, Jesús les dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. ¿Por qué le dice aún sin entendimiento? Me has visto, Pedro o cualquiera que he andado haciendo las cosas que no agradan al Padre. Siempre me he mantenido haciendo las cosas que le agradan al Padre. Si leemos que siempre el Señor me lo pone, un Juan 8:29 dice, mi Padre nunca, no dice de vez en cuando, me ha dejado solo. O sea, los que están pasando tribulaciones es porque dejan de hacer las cosas que le agradan al Padre. Porque si nosotros nos mantenemos haciendo las cosas que le agradan al Padre, nunca nos va a dejar solo. Él siempre está, dice Él, porque yo siempre hago, dice, no de vez en cuando, lo que le agrada a mi Padre. Entonces, el Señor permitió muchas veces, ¿qué hijo terrenal, si hace las cosas bien, el Padre terrenal lo va a ver mal? Lo mira bien. Lo mira bien, ¿por qué? Porque está en obediencia, y eso es lo que quiere el Padre, eso es lo que quiere Jesús, que nosotros cada día estemos más en obediencia, porque nosotros somos seres celestiales, no somos seres terrenales. También vosotros, dice,
¿Sois aún sin entendimiento? Y miren lo que dice el 17. No entendéis, dice, que todo lo que entra en la boca va al vientre, o al estómago, pues, al vientre, dice, y es echado en la letrina. O sea, al siguiente día, eso va a quedar allá, en el servicio, pues, lo que no entiendan como letrina, en el servicio, o los desechos. Entonces debemos de saber que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del hombre. Lo que sale puede ser hombre o mujer. 18. Pero lo que sale de la boca, dice, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Hay que medirnos para hablar, porque eso sí contamina. Porque eso ya no sale solo de aquí, sino del corazón. No sale de la mente, sino del corazón. Miren lo que dice el 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, dice, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, los blasfemas, y póngale todo lo malo que sale del corazón. Por eso el Señor ha permitido muchas veces mencionarlo. Casualmente lo permitió ayer también en Yarumela, que de lo que sale de la boca, eso es lo que hay en el corazón. Usted va a ver a una persona hablando de amor, eso es lo que hay en el corazón. Si va a ver a una persona hablando solo de chismografía, eso es lo que hay en el corazón. Si va a ver hablando a una persona solo de vanidades, eso es lo que hay en el corazón. Es importante saber que de lo que sale de la boca es lo que tiene la persona en el corazón. Luego dice, estas cosas, dice, son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavarla, no contamina al hombre. Tenemos que entender, tenemos que saber. Fíjense que ya para terminar vamos a leer un Mateo 6, nada más 6:32. Cuando lo puedan leer todo, pues lo pueden leer todo. La palabra toda es una delicia, un deleite, porque en realidad el tema ese es el del afán. Pero solo vamos 6, 32 y 34, pero si lo leen, por ejemplo, desde el 25, les habla el Señor del afán. Pero solo el Señor me dio nomás esos textos y solo por eso vamos a leer eso. Para que nos demos cuenta, los hijos, que no estemos preocupados, al igual que el resto del mundo. Porque los hijos deben de saber que el Padre, todo lo que tiene es de ellos. Entonces no tienen que andar carrereando porque ya lo tienen. El que anda carrereando es porque quiere y no ha creído en que Él ya todo lo hizo por usted y por mí. Miren lo que dice aquí. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe, dice, que tenéis necesidades de todas estas cosas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por eso el Señor me ha permitido en su momento decir, yo no tengo que andar carrereando buscando nada, es que Él me lo va añadiendo lo que yo voy necesitando cada día, pero debo de creerlo, debo de entenderlo y sobre todo debo de vivir con Él, haciendo las cosas que a Él le agradan. Luego el 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta, dice, a cada día su propio mal. Pero nosotros no es eso lo malo, pero tenemos que saber que Él va añadiendo cada día lo que nosotros necesitamos. Esa es la palabra que el Señor pues nos dio para esta preciosa noche. Digámosle ahí, amadísimo Padre, te pido que atesores esa palabra en mi corazón a través de tu Santo Espíritu y permitas ser hacedor de ella. Asimismo, reconozco al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mis pecados. Asimismo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado nunca jamás. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.